Buenas, buenas. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo están? Sí, ya están ingresando, saludando. Hola, Yami. Voy a acercarle el sonido a la compu. Buenas. Buenas, buenas a todos. Todos, todas. Los que van a verlo grabado también. Qué lindo verte, dice Yami. Podríamos hacer una video, ¿no? Buenas. Bueno, estamos acá. Aquí reunidos. ¿Vieron la película? Espejo, espejo. El año pasado. ¿El año pasado? El año pasado la recomendé mucho. Bueno, como Bliss. Buenas, buenas. Me gustó mucho, me encantó esa película. Esa, Bliss y otra más que recomendaba mucho. La boda de Rosa. Las tres me parecen súper películas. Bueno, de Bliss no voy a decir nada porque hoy a la 1 de la mañana sale, se publica, ya lo grabé y lo programé para que a la 1 de la mañana de acá de Argentina se publique el episodio número 3 de la temporada 7 del podcast. El podcast Enfoca tu mente, que lo puedes escuchar en Spotify, en realidad todas las plataformas de podcast y en YouTube después, porque eso lo tengo que hacer no voy a estar durmiendo, así que a la mañana lo hago. O sea que lo tenés inmediatamente a la 1 en las plataformas de podcast, después en YouTube. Para las personas que me dicen que es más cómodo escucharlo en YouTube. Y la de dibujitos, dice Yami, sí. Look, suerte, también. Esa de dibujitos la recomiendo un montón. Bueno, Soul también, pero es antes. ¿Te referías a esa, no, Yami? Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo del podcast, que va a estar publicado, entonces ahí hablo un poco de Bliss, que la traducción es dicha. Me quedé con las ganas de decir más cosas, pero no quería que se hiciera tan largo, así que seguramente el episodio número 4 voy a empezar hablándolo de esa película, sobre todo porque como estuve mirando notas, en realidad googleé y vi las críticas y no las había mirado antes. Lo que había hecho es ver en qué estuve averiguando, cuando terminé de ver la película en su momento, estuve googleando en qué libro se basó. Entonces me enfoqué en eso, pero no había visto las críticas. Y bueno, como justo antes de grabar el podcast me puse a hacer eso, dije a ver qué hay y me sorprendió, medio como que me indigné y empecé hablando de eso. Y se llama sí, no me acordaba de eso, claro, porque decías Luke. Así que dice, lo va a escuchar ni bien salga. Claro, o sea que lo vas a ver que te va a aparecer en Spotify o en las otras plataformas. Cuando entres, ya te va a aparecer. Películas estábamos. Entonces, ¿vieron Espejo, Espejo? Me pareció tremenda de lo bien hecha que está. No solamente lo que transmiten. Buenas noches a todos. No solamente que me parece que está muy bien hecha y todo lo que transmite todo el tiempo. Ayer, no, ¿cuándo fue? Yo no me acuerdo. Ayer, bueno, la volví a ver y me pareció todo el mismo efecto que con Bliss. Que, que me dio la sensación de que duró media hora nada más. Y la película me parece que está tan bien hecha. La quise ver por Netflix y no figuraba. Sí, la puedes ver en Cuevana, qué raro, porque cuando, de hecho en Cuevana te aparece la publicidad de Netflix, a menos que la haya sacado, ¿será? Yo pensé que, no sé si en realidad es en Netflix, pero si la ves en Cuevana, dice Netflix.
No creo que tenga otro nombre, es española. La vi hoy en Netflix, dice Laura. Ah, ¿viste? Entonces fíjate, si no es que no te figura, a menos que seas de otro país. ¿Estás acá en Argentina? Si acá Laura la vio en Netflix, está. Bueno, entonces no voy a decir nada al final, para por lo menos no contarte el final. Y si no mírate la película y después ves el vivo grabado. El final me encantó también. Con respecto a cuando los personajes se miran en el espejo, bueno, me parece que con los personajes abarcaron un montón. Hay algunas coincidencias muy interesantes que yo no sé si han observado, pero por ejemplo, bueno, no me acuerdo los nombres de los personajes, pero cuando él habla con su madre y la madre le dice todo lo exitoso que él siempre fue y lo trata como si fuese un hijo no de 10 sino de 11, digo de cómo le alimenta, cómo le da de comer el ego, esas partes me parecieron tan geniales que a mí me gustaría verlas con ustedes para decir, che, presten atención acá, che, presten atención acá. Cuando Cristina, justo ese nombre no me acuerdo, va a ver a su papá que está internado y cómo ese padre le habla de una manera a una hija y cómo le habla a la otra, ¡ay! Me pareció magistral. Hasta ahí yo creo que les pondría subtítulos en la película para hacerles comentarios, para decir, presten atención acá, cómo le hablan, cómo le habla diferente a cada hija. Sí está, solo que figura espejo a espejo y con otra foto que la que vimos por acá. Claro, bueno, pero el nombre es el mismo. Cambia la imagen de presentación, pero es la misma. Soy Cecilia Marce, me dice. Ah, porque yo he preguntado a qué país. Claro, porque como ahí, vieron que en los países cambian las películas. A mí me ha pasado con alguien que está en Estados Unidos y que no nos aparecían las mismas cosas. Si está en Netflix, no la vi pero figura. Bueno, míratela que está buenísima. Bueno, ¿les pareció incómoda? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Cómo se sintieron? Marce, ¿cuál recomendás que vea primero? ¿Bliss o Espejo Espejo? Bliss. Si te la miras esta noche, después mañana te puedes escuchar el podcast. Espejo Espejo en realidad abarca un montón de temas. Yo sugería, o sea, yo decía que me enfoqué en cuerpos porque mañana que vamos a empezar el mindset de cuerpos para las personas que tengan ganas de seguir indagando, o mejor dicho, reflexionando qué hacemos en cada mindset, de revisar las creencias, revisar toda esta configuración que tenemos guardada en modo verdad y por eso digo que la película plantea un montón de cosas tan cotidianas, tan interesantes. Yo hoy estuve en las historias en Instagram acá preguntando ¿cuándo aprendiste a juzgar a tu cuerpo? Y si se fijan en las historias que compartí, todas las personas menos una dicen en la infancia. Solamente una persona que dijo que cuando fue madre las 2 veces, que había aumentado 20 kilos, fue la única persona. Todas las demás personas dicen infancia o adolescencia. No me acuerdo, no conté como para sacar una estadística, pero supongamos que mitad y mitad infancia y mitad adolescencia. Lo primero para observar de interesante acá es qué dicen las teorías sobre, a las que adhiero completamente, sobre que en el psiquismo hasta los 15 los niños no pueden hacer síntomas por sí mismos, entonces hacen síntomas que en realidad son las proyecciones de los padres. Hacen síntoma por mamá o por papá, bueno, o por algún cuidador del entorno. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si lo aprendimos en la infancia no es nuestro. Y por supuesto que un niño no tiene juicios y aprende a tenerlo porque alguien vino y le dijo algo en tu cuerpo está mal y uno encima, ¿qué pasó? Creyó que era verdad. Ahí está la cuestión del mindset y la configuración que tenemos guardada como verdad,
como dueños de nuestro cerebro es nuestra responsabilidad. No podemos decir, bueno, pero me lo dijo mamá. Sí, bueno, pero en el momento que creciste y te diste cuenta que mamá dijo un montón de boludeces, ¿qué le vas a hacer caso a todas las boludeces que dijo mamá? No, ya somos adultos y podemos actualizar esta información, pero sí reconociendo y decir, ok, la aprendí a la infancia, adolescencia, no importa, pero poder decir, darte cuenta que esto no es verdad, es lo que te permite hacerte preguntas y además volver a elegir y decir, bueno, ¿yo qué quiero elegir o qué quiero elegir pensar? O vas a seguir arrastrando todas esas ideas y opiniones de alguien más que en verdad no te funcionan, porque ¿a quién le sirve? Imaginemos esto de los juicios del cuerpo, que en verdad es un maltrato sobre nuestro cuerpo, estar diciéndonos no importa qué, porque aplica y abarca todo, pero ¿tiene algo contributivo? ¿Nos sirve para algo? Entonces, ¿por qué estaríamos diciendo algo que no nos sirve para nada? Espejo, espejo, me encantó la conversación interna y neurótica que muchas veces tenemos. Eso me pareció genial de cómo está hecho. Cuando los personajes se hablaban al espejo, ¿se sentían identificados? ¿Qué les pasaba? ¿Qué sentían con respecto a eso? Gracias, Lau, por compartir. Me engancho el coso en la silla. Buenas a todas las personas que están sumando. Estamos hablando de la película Espejo, Espejo, donde los personajes se hablaban al espejo. Dice Leonela, sí me identifiqué. Y la incomodidad, ¿no? Porque no se hablaban bonito. O sea, no había ninguna que se esté diciendo, no había ningún personaje que se esté diciendo cosas bonitas al espejo. ¿Cómo se sintieron con respecto a eso? Yo creo que esa es la parte más realista. Bueno, en realidad todo de la película me pareció muy realista en cómo mostraban no solamente el diálogo interno que uno tiene, sino también en poder un poco graficar qué hacemos cuando nos vemos al espejo y en dónde nos enfocamos, ¿no? Yo siempre digo, me la paso diciendo que uno cuando se mira en el espejo no se ve. Lo que estamos viendo son los juicios que tenemos, pero no nos vemos a nosotros, vemos los juicios que vemos en el cuerpo. Son los juicios que tenemos en nuestros cerebros que empiezan a mostrarse cuando estamos viendo el espejo, pero en el espejo no estamos viendo el cuerpo, estamos viendo los juicios, que no es lo mismo. Y creo que la película de lo que refleja del diálogo interno cuando se miran al espejo es que naturalizado está el automaltrato, ¿no? Hola, Fer. Qué naturalizado está esto de hablarse de esa manera que a un otro no le decís las mismas cosas. Entonces es muy interesante para cuestionarse y preguntarse, ¿por qué estamos eligiendo hablarnos de esa manera? Si en verdad no, iba a decir no contribuye, pero ahí lo podemos transformar en una pregunta. ¿Esta manera en la que me hablo me sirve? Hola, Meli. Hola a todos los que se están sumando. La manera en la que me hablo me sirve porque, de nuevo, cuando yo preguntaba en las historias en la cajita que puse en Instagram y preguntaba cuándo aprendiste a juzgarte y todos decían, creo que la mayoría en la infancia y menos en la adolescencia, yo me preguntaba qué piensan cuando ven estas respuestas en las historias, qué piensan y qué les hace sentir. Porque necesitamos transformar esto en preguntas, de decir, wow, si yo estoy reconociendo que esto lo aprendí en la infancia o en la adolescencia, ya pasó un tiempito, todos los que estamos acá somos mayores de edad,
y tomar conciencia de que si eso me pasó en la infancia o en la adolescencia es qué estaría haciendo falta acá actualizar, ¿no? No porque haga falta, sino simplemente porque reconozco que no me sirve y si no me sirve puedo elegir de nuevo y entonces ahí lo actualizo, lo modifico, lo que sea. Dice Laura, no nos sirve. Me impactó que tan chicos, dice Jorgelina. Claro, pero lo que quiero mostrar con esto es que ya pasaron años desde que éramos niños o adolescentes y por qué estamos eligiendo algo del pasado, no, ¿por qué estamos eligiendo algo del pasado que no nos sirve encima? Porque si te sirviera para algo, vos decís, bueno, sí, igual es una cagada igual, de todas formas, porque estamos usando referencias del pasado en lugar de revisar qué requiero ahora. Ya traernos algo del pasado, hay que cuestionarse para qué. ¿Para qué si yo puedo elegir en el presente? Claro, siempre y cuando estemos viviendo en el presente, porque si estamos viviendo desde el pasado no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder elegir si estamos en el pasado y si estamos en el futuro tampoco. Solo si estamos en el presente vamos a poder elegir de nuevo. Acá la cuestión es poder escucharnos, ¿no? Y por eso me parecía como fuerte ver en las historias las personas diciendo que aprendieron a juzgar a sus cuerpos cuando eran chicos, en la infancia, y varias personas en la muy temprana infancia, y después en la adolescencia. Pero si nos estamos escuchando que estamos diciendo esto y decimos, che, pero si ahora somos mayores de edad, ¿por qué estaríamos arrastrando, copiando y pegando, copiándonos esas conductas, esos pensamientos, esas ideas, esos juicios? Vamos a poner un poquito de humor, que estoy percibiendo del cerebro. Están plagiando la realidad de esa gente, es decir, de esos adultos que dijeron lo que dijeron. Digo adultos porque si lo pensamos en los niños, por ejemplo, las personas decían más hermanos, padres, o sea, eran adultos, pero si lo pensamos en niños, los niños a quién copian. Es lo mismo, ¿no? Yo cuando era chica iba al colegio, en la primaria, no existía el concepto de bullying. Hoy está el concepto de bullying, pero la vivencia la tenía igual. Yo me acuerdo que estaba llena de granitos de acné, para que se entienda, y me vivían gastando, me gustaba, no, me hacía sentir recontra mal. Bueno, hoy a eso se le puso una etiqueta, un nombre, esa conducta que se llama bullying, pero en realidad antes también existía. Y eso lo hacían mis compañeros de primaria, pero ¿de dónde aprendían los niños? De lo que hay en casa, de lo que ven en casa, eso se copia. Entonces, si los juicios los aprendimos en aquel momento, ahora nos tenemos que hacer cargo y decir, che, ¿por qué voy a elegir copiarme de esos adultos y de las limitaciones que esos adultos tenían? Si cuando eras chico te hicieron sentir mal, ¿por qué ahora estarías sosteniendo esos mismos pensamientos? Recién veo que estás en vivo, qué bueno, te estaba extrañando. Avisé en Telegram, Dice Gise, me lo estaba perdiendo la Marce. Señora, las notificaciones de Telegram, ¿qué pasó? Estamos hablando de la película Espejo Espejo, para los que están entrando ahora, que están saludando, y estaba comentando también un poco entre el relato de los personajes, de cómo se hablan cuando se miran al espejo, y un poco también de que había puesto en las historias de Instagram en la cajita, que pregunté cuándo aprendiste a juzgar a tu cuerpo, y las respuestas eran en la infancia y en la adolescencia. Y esto de poder cuestionarnos, la importancia de cuestionarnos y decir, che, si esto yo lo aprendí a esa edad y a esa edad me hizo sentir tan mal, la pregunta es, ¿y por qué ahora lo vamos a seguir eligiendo? Ahora, si no podemos reconocer que esa información es de alguien más, en donde nosotros la copiamos, no importa de quién, la cuestión es que la copiamos de alguien, la aprendimos, la agarramos, y cuando la agarramos y pensamos que eso es verdad,
en nuestro cerebro ya quedó guardada como verdad. Y lo peor de todo es que encima pensamos que somos eso. Es decir, que se nos metió en la identidad. No es lo mismo decir estar que ser. Yo siempre digo, ojo a las palabras, porque el cerebro se cree todo lo que decís. Entonces no es lo mismo decir estar gorda que ser gorda, que igual es un juicio y es una estupidez, pero el decir el ser es mucho peor y más grave, porque no, para dejar de ser nos vamos a tener que morir, y entonces el inconsciente nunca te va a ayudar a cambiar el estado, porque vos estás diciendo soy esto, soy lo otro. Y para dejar de serlo hay que morirse. El inconsciente entonces no te va a ayudar, no vas a poder cambiar eso, porque para poder modificarlo primero lo tenés que pasar a un estado. En lugar de decir ser, vas a tener que decir y pensar estoy, y desde el estoy vas a poder hacer un cambio, una modificación, sí, porque como es un estado se puede cambiar. Es lo mismo que decir estoy enojada, pues estar enojada un ratito y después dejas de estar enojada. Ahora si decís soy un calentón, soy una calentona, se lo estampas al ser, a la identidad, y cagaste, porque no puedes dejar de serlo. O sea, si te tienes que morir para dejar de serlo, ¿se entiende? La diferencia. Entonces, muy en eso soy bastante intensa con respecto a señalar estas cosas que decís, dale, es una palabrita, hincha pelota. Sí, bueno, pero tenés una configuración cerebral que depende de eso, de que tu cerebro se piensa que lo sos y no es lo mismo que estar. No importa con qué juicio, no vi la peli, dice. La estoy contando toda. Bueno, no voy a contar el final, que el final me parece magistral, me parece excelente. Y está bueno hacerse preguntas para, bueno, cómo lo interpreta cada uno, ¿no? De lo que sucede. Los personajes se hablan al espejo, y cuando se hablan al espejo ven su reflejo y empiezan a tener conversaciones interesantes, un poco como que se pelean con el espejo. Y esto es muy interesante para que podamos hacer una relación o una asociación en esa manera en la que se hablan cuando se miran al espejo, más allá de que están teniendo una conversación y no están siempre enfocados en el cuerpo. Podríamos usar esa analogía para simbolizar cada vez que vos tenés tu relato interno y te contás y te hablas y y estamos ahí narrándonos permanentemente. Entonces, la asociación con el espejo podríamos decir que es nuestro relato interno todo el tiempo, las 24 horas. Aunque cuentes, Marce, igual va a impactar el final, es muy original la peli. ¿Se puede ver con niños menores de 15 años? Empieza con una escena de sexo en donde no da para menores de 15. Cuando lo pongan en Netflix, ahí dice la edad, fíjense eso. De todas formas, Gise, me parece que recontra vale la pena que le tapes a tu niño los ojos en esa escena si no quieres que la vea. Me parece muy interesante. Yo se la haría ver a los niños. Solo que tiene esa escena. ¿Tiene esa escena y alguna otra más? A ver, los que están acá y la vieron. Me parece que esa escena nada más al principio. Que hay una escena en donde el jefe se acuesta con la secretaria no, la recepcionista. Y me parece que es esa escena nada más. Para un adolescente está bien, pero para un niño no. Creo que es la única escena. Que es muy, muy al principio. Es más, la película inicia así. Entonces, esto de que se están mirando al espejo y cómo se hablan, me parece, claro, igual es bien al principio, ya por lo menos ya sabes que empieza así. O lo mandas a la cocina a buscar algo, y cuando viene ya está, la empieza a ver. Me parece dice sí, esa nada más.
una en el baño de masturbación, pero no muestra directo. Claro, tal cual. Me acordaba que algo más había. Sí, lo que pasa es que no nada que ver a la escena de inicial donde están en bolas. Justo iba a preguntar eso porque mi hija tiene 12 y está empezando con los mambos del cuerpo porque se compara con las amigas. Sí, sí. Yo se la haría ver. Bueno, soy muy particular. No sé si se animarían a hacer todas las cosas que hago yo con los niños, que ya no son tan niños. Bueno, 13 y 15, lo que pasa es que crecieron mucho. Son muy altos y parecen grandes, pero en realidad no. 5 minutos con ellos te hacen dar cuenta que siguen siendo niños. El tema de está empezando con los mambos del cuerpo me parece, primero, me parece muy interesante hacer que los niños, no importa si son niños o adolescentes, que lo vean y que piensan. Como me parece que es muy interesante para iniciar una conversación. Por ejemplo, este verano, el de 15, que estuvimos allá en la playa, notamos que había un grupo de adolescentes, notamos que jugaban a la pelota con él y como que él estuvo observando cómo estaban todos como bastante marcados porque volvimos y se puso a hacer ejercicio. Nosotros decíamos con Gabriel, che, ¿este qué le pasa? Nos llamó mucho la atención. Después nos vino con un cuestionamiento de algo de la alimentación, no me acuerdo, tipo no quiero comer harina, no me acuerdo qué fue y yo dije, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Y le dije, ¿estuviste viendo algún video, algún documental, algo? No, me decía. Entonces se puso a hacer ejercicio, entonces le empecé a decir, pero por lo menos empezaba a mirar qué es lo adecuado para lo que vos querés. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención y no me quiero ir del tema, pero lo digo así muy rápidamente. Tiene que ver con la edad que tengo, ¿no? Esto de que los pibes de ahora nacieron con toda la información tan en la mano, que yo las cosas que hubiese hecho en mi adolescencia con YouTube, un imperio de 200 millones de cosas hubiese hecho. ¿Por qué? Porque tenía muchos intereses, aprendí un montón de cosas y no sé, me acuerdo que para buscar a alguien que me enseñara a tejer crochet, a los 15 aprendí a coser. A los 19, yo me acuerdo lo que tardé en buscar a alguien que me enseñara a hacer telar. Hoy, poner cómo haces telar en YouTube, tenés todo. Entonces, un poco no, me recontra indigné y le dije, ¿por qué no buscas videos y te fijas los ejercicios acorde al resultado que vos querés lograr? Pero además, la alimentación adecuada para lo que le querés lograr, porque yo le decía, ¿y dónde sacaste esa idea de que tenías que dejar de comer? Y eran ideas de él. Entonces dije, wow, como que pensé que esto nunca iba a pasar y bueno, tiene 15 y se empezó a notar. Entonces dice esto de, está empezando con los mambos del cuerpo. Yo creo que el tema del mambo del cuerpo, primero hay que ver, me parece que el primer entorno de los niños somos nosotros el más cercano y nos tenemos que hacer cargo de de qué se habla en casa, qué se dice en casa. Pobres estos chicos que tienen mamá, papá y a mí que nunca les dice nada de lo que dicen mamá y papá. Como ellos me dicen, Marcela, vos nunca con algo normal, siempre con cosas raras. Y sí, la vi con mi hija de 15 y dice Laura, qué bueno. Contanos, Laura, qué dijo tu hija. Se ríe Caro. Que averigüe por Tim Ferris. Sí, vos te pensás que yo... Bueno, yo lo pondría a leer el libro, pero de Tim Ferris, que habla de... ¿Cómo era? Tu peso perfecto era, Edu. Edu, tenemos que hacer el vivo de las barras. Iba a decir algo más y me fui. Sí, que se nota mucho la diferencia entre el de 15 con el de 13, digo, pues con los intereses. Pero bueno, está haciendo ejercicio.
Entonces me parece interesante, bueno, por supuesto que yo le hago preguntas, que me parece interesante revisar esto siempre para los niños, los adolescentes y los adultos aquí presentes, y en realidad para el mundo entero, que podamos revisar desde dónde estamos haciendo esa elección, desde dónde elegimos lo que elegimos, porque ¿qué es lo que suele pasar? Que elegimos desde el juicio y por eso después estamos en el horno y por eso después creamos más quilombo del que ya teníamos, de la misma manera que las personas eligen hacer una dieta. Ya si la elección es desde el juicio, ¿qué vamos a crear? Más juicios. Volvamos a la película. Que dice, claro, porque ella tiene cuerpo de nena y todas se desarrollaron y ella aún no. Se ríe. Claro, lo que pasa es que no se olviden de ese vivo y el Tapin Marcela. Ay, sí. No me olvido, no. Y aparte dije que esta semana ponía fecha para los registros acálicos que también me vienen persiguiendo, pero prometo concretar todo. El tema de los tiempos, de decir, sí, che, no somos robots y está bueno esto, que sea una conversación en casa, ¿no? De decir, no tenemos un algoritmo que apretamos un botón y nos desarrollamos todos juntos. Esto de que hay chicos más altos, chicos más bajos, y tener estas conversaciones que generan, bueno, seguramente yo no tuve estas conversaciones con mis padres, seguramente vos tampoco, y ahí está bueno esto de cuestionarnos, de decir, no está buena la comparación, pero cuando vos decís, bueno, pero este árbol es de una especie, este árbol es de otra especie, no, llevarlo a la naturaleza, pero no con la idea de compararnos, sino para decir, está buenísimo nuestras diferencias, para poder apreciar nuestras diferencias. Y si somos todos iguales, qué aburrido, ¿no? Y sin embargo, bueno, hay un montón de conductas o cosas como el colegio que pretenden que seamos todos iguales, pero me refiero al cuerpo. Lo que pasa es que si uno no tiene registros, dice, pero si vos ya hiciste registro, ya contamos en el registro, dice Giselle. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los cuerpos y los niños? ¿Por qué terminamos hablando de los niños? Lo que uno no tenga resuelto se va a trasladar a los niños, es decir, que uno no le va a poder dar a sus hijos lo que uno no tiene resuelto. Para eso tienen mindset madres, para madres y padres, que en realidad no lo digo con ánimos de que lo vean como padres, sino que lo vean como hijos. Y empezando a pulir eso como hijos, va a ser muy fácil después, en el rol de mamá y en el rol de papá, enfocarnos en qué requieren ellos de nosotros, ¿no? Y eso lo desarrollo más en Mindset Madres, así que escuchen lo que está en YouTube y en el podcast, porque si yo me centro en, ay, no quiero que me pase, que no quiero que le pase lo que me pasó a mí, eso no es lo que requiere el otro. No importa si es niño, adolescente o quién. Eso es tus heridas que vos no te acomodaste, no te resolviste, no te sanaste como te guste verlo, y se las proyectamos al chico. Entonces después decís, ay, no quiero que le pase esto. Y no es por ahí. No estamos viendo a la otra persona enfrente, estamos viendo a nosotros proyectados en ellos. Exacto, yo le taladro la cabeza con eso de que somos todos distintos, pero bueno, hay que seguir taladrando. Quiero con vos, dice, te estás hablando de registros. Yo soy exigente. Y lo aviso. Sí, igual esto de taladrar la cabeza estoy persiguiendo algo que lo voy a decir. Me parece interesante que tengamos la voluntad de revisarnos
si estamos siendo lo que la persona que tengamos adelante, porque esto aplica para los niños, adolescentes y cualquier adulto también, ¿no? Pero estamos hablando en el caso de los hijos. Si estamos siendo la energía, vamos a decir, del adulto, no, el adulto no. Si estamos siendo la energía que requiere el niño. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas, a mí no me gusta repetir, pero y me costó un montón sacarle el juicio al repetir, ¿no? Como tener que repetirte las cosas, me molestaba. Sé que a veces se requiere, y lo que descubrí, más allá de que yo necesité sacarle el juicio porque era algo que a mí me molestaba o me resultaba muy desgastante, también puedo convertirme, y ahí vamos la energía que se requiere, puedo convertirme en alguien súper estricto y decir, y cumplir con mi palabra, ¿no? Si te dije tal cosa, no tengo ningún problema de sacar celulares, play y todo eso, no, en ese sentido no se me mueve un pelo. Pero a veces, cuando uno reconoce lo que se requiere en ese momento, es mucho más efectivo y es mucho más fácil para todos. Es decir, yo tengo más facilidad con eso y la persona que tengo adelante también, pero porque yo estoy presente con reconocer que se requiere acá de mí y entonces lo hago. Y eso es facilidad. Pero eso es facilidad, y para que se entienda, viene de la mano de no funcionar desde la linealidad. ¿Qué significa de no funcionar desde la linealidad? Que no es el clásico argumento de deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. No. Por supuesto que cuando vivimos juntos hay cosas de convivencia, pero también está bueno cuestionarnos si estamos poniendo o estamos creando reglas súper estrictas que no nos sirven. Y hay otras cosas que tienen que ver con convivencia, en donde se requiere que nosotros los adultos permitamos o permitamos que ciertas cosas pasen para que ellos, los chicos, aprendan. Por ejemplo, se me acaba de venir algo que pasó esta semana. Poner agua en la heladera. Entonces una vez dije, che, si ustedes toman todas las botellas de agua en la heladera y no hay, y después no va a la heladera botellas con agua, no las van a tener frías. Claro, por supuesto que si siempre estoy detrás de ellos y lo hago yo, ellos que aprenden. Y a que siempre hay, porque alguien lo hace, o el padre y yo. Entonces, claro, ¿qué se requiere de mí? Que queden todas las botellas vacías y que no haya agua fría para que vean que eso sucede. ¿Se entiende? Entonces, si uno está tratándolos como niños inútiles y quiere criar niños inútiles, uno está detrás de ellos haciéndoles las cosas, y entonces hay cosas que decimos de la boca para afuera, pero después no las hacemos. Y hay cosas que se requieren que las hagamos. Y en ese hacer, en realidad estamos siendo ahí. Cuando yo digo cuando yo digo ser lo que se requiera, ese ser lo que se requiera incluye el hacer. Al revés no. Si ustedes dicen, bueno, pero yo hago tal cosa, bueno, pero en el hacer no incluye nuestro ser. Entonces, si yo soy lo que se requiere, estoy incluyendo el hacer también. Y en el hacer, en este caso, este ejemplo de las botellas de agua generó que no haya agua en la heladera. Entonces, ¿qué hice? Las dejé arriba de la mesa. Como yo encima me tenía que ir, le avisé a Gabriel lo que hice, porque en realidad yo me iba y no iba a estar cuando ellos se despertaran. Entonces les dejé un cartelito ahí muy gracioso, de que las botellas no se llenaban solas. Bueno, digamos, me perdí ¿cómo se dice? Me perdí la reacción de verlos, porque yo no estaba. Pero esto también de estar alineado con el otro adulto en casa, ¿no? De que Gabriel tampoco llenó las botellas y que esto se hizo a propósito para que esto pase. Entonces, ¿cuántas veces el adulto no tiene esa paciencia de
dejar de hacer cosas y anda detrás de los chicos haciendo, y eso impide que el chico haga, porque nosotros somos los adultos que se requiere nosotros que hagamos espacio para que ellos hagan. Exacto, taladrar me refiero con seguir hablando del tema tantas veces se requiera. Claro, y también ahí una de las cosas que a mí me cuestionaba cuando a mí me molestaba repetir ciertas cosas, dice Gise, eso lo hice ayer, supongo que te referís a las botellas de agua. A ponerle nombre a cada botella. Yo cargo la mía para tener siempre. Si ustedes cargan, tienen, si no, no. Bueno, una de las cosas que había hecho mi suegra, que íbamos de vacaciones a Uruguay, siempre fuimos una semana. Este año fuimos por primera vez 3 semanas. Imagínate lo que es todos los días vivir, ¿no? Bueno, todos los días no, porque viven mitad con la madre y mitad con nosotros. Pero una cosa que me gustó y siempre me acuerdo de eso que hizo mi suegra, que les digo, les voy a comprar un vaso a cada uno, es que puso un vaso de cada color. En realidad también venía un amigo de los nenes, y entonces era que siempre usaban el mismo vaso, porque si no usaban vasos, sacaban, los dejaban ahí y después vos ibas a la mesada y tenías, no sé, 12 vasos sucios, y eran siempre de ellos que sacaban. Y eso, fíjense cómo hay ciertas cosas que son una solución, pero a veces eso es un parche, porque la conducta que se tiene que modificar no se modifica. En el caso de los vasos con colores era para que siempre usen, que cada uno tenga el suyo y no esté usando otros. Ese dice decir las botellas. Para no tener que pasar por no tener yo agua para que ellos aprendan. Sí, también. Es otra opción. Ahí está, fíjense la creatividad de cada uno, ¿no? Y esto se volvió un vivo de niños, más de que cuerpos y espejos de la película. Volvamos. Estábamos entonces en lo que en hablar lo que se requiere con los chicos cuando tiene que ver con esto de los cuerpos. Lo que pasa es que estoy percibiendo que esto que voy a decir va a molestar ahora y en el futuro cuando lo vean grabado. Pero lo voy a decir igual, porque hay que tomar conciencia de que lo hacemos. Y tiene que ver con... Tenemos que empezar a hacernos cargo de las cosas que uno dice de la boca para afuera. Y no es lo mismo, y ahí vamos con lo que estaba diciendo antes de ser la energía que se requiere, implica ser y hacer. Y entonces hay muchas cosas que se dicen de la boca para afuera y uno no las está haciendo, entonces no tiene sentido si no hay coherencia en esto. Por ejemplo, si le vas a decir a tu hija, bueno, no te preocupes, todos somos distintos y no importa los cuerpos, y no importa tener panza, y vos después te dicen, che, vamos a la pileta. No, no me puedo poner una malla con la panza que tengo. Ahí que está haciendo y haciendo. Y en realidad los chicos copian mamá y papá, entonces esa conducta no la sacan del cielo. Que después todo contribuye a alimentar los juicios, sí, estamos de acuerdo, pero no podemos responsabilizar de esto a las redes sociales, a la tele, a las películas, que los estereotipos y que bla, bla, bla. Pero la primera educación es en casa, que después hay mucha influencia del entorno en donde ellos están, que el colegio, que los amigos, que bla, bla, bla. Sí, estamos de acuerdo, pero primero es en casa. Entonces, las bases fuertes, vamos a decir, el sistema operativo, lo creamos en casa. Entonces, no sé, en mi casa, cuando yo era chica ni se enteraban de las cosas de cómo me gastaban en la escuela, en la primaria, con respecto a los granitos, o en la secundaria. Yo no llegaba a mi casa, bueno, primero que iba a decir, no, yo no lo contaba, no me preguntaban, no sé, como que cuando hablé de esto hace un tiempo con alguien
y nos reíamos y decíamos, claro, hay cosas que quizás hoy uno le pregunta a los chicos, che, ¿cómo te fue en el colegio? ¿O qué hiciste? ¿Qué sé yo? Y los chicos igual no cuentan, ¿no? Y hay que estar ahí como escarbando. Y, y nos reíamos con una persona porque yo decía, bueno, pero nosotros por lo menos preguntamos. Cuando yo era chica, a mí, mi mamá, mi papá no me preguntaba. Entonces no tenía tampoco el espacio como para decir, che, me siento mal porque me están gastando todo el tiempo de que tengo la cara llena de granitos. No me acuerdo qué me decían, pero sí me acuerdo de no defenderme, de quedarme callada como para no demostrar que me molestaba, porque como que ya, miren qué buena conciencia, ¿no? Porque yo me daba cuenta que así les daba más poder, pero me supongo que en mi cara se me debía de notar porque lo seguían haciendo. Lo que quiero decir con esto es que cuando le damos espacio a los chicos hablan, solo que hay que saber, cómo preguntar. Y ahí de nuevo, el cómo preguntar tiene que ver con ser la energía que se requiera. En mi caso no es lo mismo preguntar algo a Santi que a Nico, y porque son distintos y tienen distintas modalidades, entonces funciona con uno de una manera y con el otro de otra manera porque ellos no son iguales. Y esto de ser lo que se requiere implica de que el espacio que tengo que generar para uno es distinto al otro. Habría que hacer un taller sobre facilidad en la convivencia. Moleste, dice Yami, no entendí. Es un doble mensaje. ¿Cuál? ¿Estás hablando del mindset cuerpos? No, estábamos hablando en realidad de la película Espejo, Espejo, que habla de... que estaba hablando de cuando los personajes se miran y del relato interno, y esto derivó en los cuerpos. Se viene mañana Mindset Cuerpos, se pueden notar todavía. Y en realidad derivamos en esto porque estábamos hablando de los chicos y cómo los chicos crean sus mambos con el cuerpo. Y también aclarando que la película empieza con una escena de sexo, y entonces estábamos acá hablando de si lo podían ver los chicos o no. Ellos ven cómo nos comportamos nosotros y copian totalmente. Y lo que quiero decirles con esto es que es inconsciente. No es algo que hagamos a propósito y digamos, bueno, a ver, voy a copiar a mamá o copio a papá. No. Si bien hay una cuestión de identificación, sí. Pero también esa identificación, si observamos para hilar fino, tiene que ver con los juicios. ¿Por qué? Porque si me molesta que mamá sea una sometida, aunque no tengamos ese lenguaje cuando somos chicos, pero no me gusta que mamá agacha la cabeza y se calla la boca y papá siempre hace ta 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 ta. Y entonces esa postura que ya tiene que ver con los juicios es, eso no me gusta, entonces elijo ser como papá. No es consciente, es inconsciente esta identificación, pero lo que quiero mostrar es que ya ahí tenemos juicios sobre no quiero hacer como mamá y entonces que voy a hacer lo opuesto, o voy a copiar como papá, y entonces si me comporto como papá después voy a elegir una relación amorosa de alguien parecido a mamá. De nuevo, no es consciente, es inconsciente, pero lo que quiero demostrar con esto es que ya los juicios están presentes ahí, de lo que quiero ser, de lo que no quiero ser. En realidad no tiene que ver con lo que quiero ser, sino con lo que quiero evitar ser. Y como no quiero ser como mamá, me voy al extremo opuesto. Algo que siempre estoy simbolizando con mis microfibras, ¿no? De decir, no me gusta como es mamá, ¿qué hago? Me voy al opuesto. Y yo lo que digo es, sí, pero es la misma cagada porque sigo agarrando esto. Yo quiero ser esto. Lo que pasa es que no me doy cuenta porque estoy atrapado acá en esta fórmula de estar evitando o rechazando algo. Entonces se educa con el ejemplo, dice Gise. Es más fácil, porque cuando vos decís se educa con el ejemplo es que en realidad no tenemos que ser ejemplo, sino simplemente que siendo estamos también mostrando distintas posibilidades. Y estar permitiéndoles también que puedan elegir en libertad, y no que no hay libertad si yo te tengo que decir qué elegir, o yo te voy a decir qué es lo mejor para vos. No, eso lo saben ellos.
El tema es cuánto estamos dispuestos a que ellos elijan por sí mismos, en lugar de imponer lo que mamá o papá dicen. Mamá, papá, cuidadores, madrastras, como yo. Es lo mismo, no importa. La cuestión es cuando estamos ejerciendo el rol. Es lo mismo en ese caso. Es lo mismo, en realidad. ¿Qué fue lo que me reclamaron la otra vez? Bueno, no, se ve que no me quiero acordar. Pero me estaban reclamando algo y yo dije, no, chicos, se confundieron. Los reclamos a mamá y a papá, a las madrastras, no. No me acuerdo qué era, no sé si yo me iba a algún lado, no nos íbamos a ver, no sé qué, pero yo me acuerdo que me cagué la risa y no les agarré la factura y les dije, no, los reclamos a mamá. No, bueno, pero es lo mismo, me decían ellos. Yo me reí y decía, no, no es lo mismo. Ellos a veces me quieren hacer eso diciendo que es lo mismo. Siempre digo el chiste de que la palabra de mamá pesa más. Chiste, dije. En algunas ocasiones, la de papá también, en algunas. Culpa de todo tienen las madres, ¿no, Yami? ¿Y quién eligió papá? La madre. Hay un montón de personas que no les gusta que hagamos estos chistes. A la hermana de Yami justamente no le gusta. Es la única de la familia que no tolera estos chistes. La peli muestra cómo cada una está siendo según juicios y creencias absorbidas de la infancia y que llega al punto de crisis para evaluar quién soy y qué quiero ser. Totalmente, eso es lo que yo les decía, si se habían prestado atención en las escenas de cuando están hablando con los padres y la influencia. Por eso esas escenas me parecieron brillantes. Una escena en donde las hermanas están hablando con el papá que está internado y cómo habla él a cada una, dejando muy a la vista las proyecciones, es decir, lo que él espera de esas hijas, pero la diferencia de lo que espera de una y lo que espera de la otra. Y la otra escena en donde el que es jefe va a ver a la madre y cómo lo trata la madre. Entonces, si pensamos que en la Constitución de cuando éramos niños nos trataban igual y nosotros estábamos educados, yo digo domesticados, en cumplir con esas expectativas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando nos crecemos se nos olvida que somos dueños de nuestros cerebros y que somos dueños de nuestras vidas y que podemos elegir algo distinto y quedamos ahí un medio ciegos o enceguecidos sobre lo anterior que nos hace no darnos cuenta de que podíamos cambiar, reírnos y decir, che, si dijimos, yo te digo, Mindset Madre, que cuando somos mayores de edad somos pares de nuestros padres, entonces, hola, ¿qué tal? Tengo una vida, puedo hacer lo que quiera y como que ahí no hay mucha conciencia de que uno puede ser y hacer lo que quiera. Entonces, estas conversaciones que tienen con ellos mismos, cuando por ejemplo muestran la escena de Cristina queriendo ser Cristian y traen el recuerdo de la infancia donde se pone una camisa de papá y se sintió muy mal y las cosas que ella se va diciendo después con el tiempo, ¿no? Que se repiten en el tiempo. Y sí, si te fijas, ¿qué dice la teoría? Tenemos 60.000 pensamientos por día. Sí, pero 60.000 pensamientos por día donde casi son iguales. Ponele que haya 2, 3 de diferencia entre un día y otro. Y entonces eso alimenta tus redes neuronales porque te estás contando siempre la misma historia. Y ahí está el tema de escribir tu verdadera historia, que tienen disponible todavía el taller que quedó la grabación y la pueden adquirir en mi página en todoestaenlamente.com. Ahí tienen ese taller que está buenísimo, el que tenga ganas de escribir su realidad, donde hablamos justamente de esto. Ahora, si vos te contás todos los días el mismo cuentito, ¿qué creas? La misma vida. Y esa es la no conciencia que tenemos, que la arrastramos desde la infancia y la adolescencia y que somos adultos, pero con una información de allá atrás que es la misma. Entonces,
Dice Gise, hermoso ese taller. Yo me doy cuenta de los que están escribiendo y no, porque los que están escribiendo ya tienen efecto, tuvieron efecto a los 2 días y me empezaron a llegar los mensajes, así que quedan escrachados, súper escrachados los que escriben y los que no. Y entonces, esto de que todo viene de la infancia. El tema es que nos demos cuenta y es que empecemos a ahí actualizar qué información se va y cuál viene. Por no decir que debería irse toda la información del pasado y elegir de nuevo lo que sea que quieras. Porque todo lo que sea del pasado lo puso en nuestro cerebro alguien más, no lo elegimos con conciencia. Porque si no, hubiésemos elegido nuestra intuición y estaríamos ya en la dimensión número no sé cuánto y no estaríamos acá todavía en la 3D. Me gusta lo que dice Laura, que dice y que llega el punto de crisis para evaluar quién soy y qué quiero ser. En realidad, en la crisis te pone en una situación en donde la crisis lo que te genera es la pregunta, che, ¿quién soy? ¿Quién estoy siendo? Y lo que yo más me encuentro en las consultas y en las sesiones es la angustia que tienen las personas con no saber quiénes son y tampoco saber quién querer ser. Es decir, no tienen claridad con quiénes son y no tienen claridad con qué quieren en la vida. O sea, no, si yo te digo, bueno, ¿qué vida querés vivir? Les da muchísima angustia no saber qué vida quieren vivir. Y yo a estas personas les suelo decir esto. Y así que aprovecho para decírtelo a vos también. Que es muchísimo mejor que no sepas, mejor no por el juicio de que es algo bueno o malo o que es mejor o peor, no. Pero me refiero a que cuando vos estás súper recontra convencido de que, quiero esto y esto, generalmente es desde un lugar inadecuado. Entonces yo cuando te digo, vos puedes elegir lo que se te cante y no importa acá si pones la casa, el auto, los chicos, no importa lo que vos pones en tu lista, lo que vos querés. Pero yo lo que reviso de las personas cuando me dicen bla bla bla, que o están contando una historia, que tal vez son elecciones que le hicieron hace 10 años y nos están preguntando, chequeando si ahora lo siguen queriendo. Y yo digo, es mejor no saber qué querer y poder hacerse preguntas y conectar con el hoy y en el presente, que ir con la listita acá y que muchas personas me doy cuenta que sienten la tranquilidad de yo sé lo que quiero, lo tengo acá anotado. Y es mentira, pero no porque sea mentira, sino porque no se dan cuenta, ni siquiera se dan cuenta que ya no lo quieren más, pero se tienen tranquilidad con que tienen anotado que quieren. Cuando digo anotado que quieren es el hecho de autocomprarse la historia de quiero tener un trabajo, que encima no es un trabajo, debería ser un empleo, no importa, pero todas esas cosas o no sé, o recibirme de lo que estoy estudiando, cuando en realidad lo que requieren es recibirme a mí. Entonces no me estoy recibiendo un carajo si lo único que hago es criticar a mi cuerpo. O sea, qué mal enfocados y cuán zombies somos. Ya ahí no estamos en modo zombie, ya nos convertimos en un zombie. Si pienso que voy a ser feliz al recibirme cuando no me recibo a mí. Si no me recibo a mí no voy a poder recibir nada en la vida. Y uno capaz que se pasa la mayoría del día juzgando el cuerpo en lugar de crear la vida que quiere vivir. Entonces quedamos ahí tan mal enfocados que hasta un zombie tiene una mejor vida que nosotros porque en verdad decimos que queremos una cosa y no sabemos qué. Por eso digo que no es un problema no saber. Es más, hasta podríamos decir que es una ventaja no saber. Es genial que no sepas porque el hecho de que no sepas hace que estés en la pregunta de ¿qué vida quiero vivir ahora? ¿Cómo quiero vivir ahora? Y si vos tenés una respuesta y ya te la anotaste y dijiste quiero esto, es una cagada. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de posibilidades y vos te pensás que elegiste esa una y que esa una encima es la que te va a traer la felicidad de tu vida. Y es mentira, no te la va a traer. Entonces, no saber es genial porque te mantiene en la curiosidad y no en la mentira de quedarse atado de que algo te va a dar eso.
Dice Ruti, que es Cintia, con su cuenta de Ruti. Excelente el taller. Estaba hablando del taller de escribiendo mi realidad. Eso me pasa, no sé qué dije ya. No soy ni quiero lo mismo que a los 20. Hace poco dije lo mismo. En realidad a veces digo, me hubiese gustado saber esto a los 20, pero bueno. Igual te voy a hacer un chiste interno acá porque es mi prima. Bien que cuando me empiezan a mandar las fotos cuando teníamos 20, hacen comentarios de nuestros cuerpitos delgados, hablando de los juicios con los cuerpos. Qué buena noticia, dice Verón. No sé buena noticia qué, pero bueno, buena noticia. A veces la angustia porque creemos que debemos saber que queremos todo el tiempo, cuando la incertidumbre y la posibilidad de elegir todo el tiempo, cambiar constantemente es lo mejor, una ventaja, a ver si sigue, como decís. Totalmente, lo que pasa es que se asocia mucho, vaya a saber por qué, interesante que nos preguntemos, ¿no? ¿Por qué fue que se asoció que la incertidumbre era algo malo? Cuando en realidad la incertidumbre que es no saber qué va a pasar. Y es genial porque en realidad ahí hay también un error de concepto. Que el no saber qué va a pasar se asocia con que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y en realidad lo elegimos. Lo elegimos. Entonces, la incertidumbre no es tan incertidumbre, porque nosotros estamos creando nuestra vida con nuestras elecciones. Entonces, si yo elijo, estando presente, con conciencia, lo que quiero elegir, lo que va a pasar no es un tan incertidumbre, si lo estoy eligiendo yo. ¿Se entiende? No es tan incertidumbre, pero es verdad que no vamos a saber con exactitud cómo se va a mostrar, pero yo estoy eligiendo, es decir, yo estoy creando mi vida, vos la tuya, con tus elecciones. Entonces, esa incertidumbre no es esa caja oscura que no sabemos qué va a pasar. No sabemos con exactitud cómo se va a mostrar, pero es lo que tenemos que hacernos cargo es de que estamos llamando a energías. Es decir, si yo te digo, bueno, ¿a qué energías te gustaría invitar a tu vida? Y vos la llamás hoy, y vos elegís eso hoy, esa elección crea, y podríamos decir que llamás como cuando llamás a una persona, y esa persona va a venir. Entonces, esas elecciones crean, y entonces estás creando tu vida con lo que elegís. La incertidumbre es un porcentaje alto de mentira, porque lo estamos creando todo el tiempo. Esto es tan sencillo como decir, bueno, esto yo lo elegí, no sé, este mate, bueno, no, este mate está frío, sí, pero yo lo elegí y no me gusta tomar el mate helado, entonces elijo de nuevo. ¿Y qué hago? Elijo de nuevo, voy caliente el agua. Entonces, ahí está la importancia de estar presente y reconocer y darme cuenta que yo soy la que elige, y entonces elijo de nuevo. El tema es que si estamos en modo zombie no tenemos la conciencia, o sea, no estamos, al estar en modo zombie no nos podemos dar cuenta que podemos elegir de nuevo. Y ahí está la cuestión del modo zombie, que en el modo zombie pensamos que no hay elección. Pensamos que no podemos elegir distinto, pensamos que no podemos elegir de nuevo, ni siquiera nos damos cuenta que podemos elegir, porque estamos en el modo zombie. Este cuerpo ahora tiene más de todo, por lo menos esa experiencia y libertad de ser. Me contesta mi prima por lo que dije de la foto de los 20, que cada tanto se les agarra y, no sé, grupo de familia y empiezan a mandar fotos viejas. O no sé, alguien encuentra fotos en algún cajón y las comparten en el grupo. Bueno, volviendo, acabo de ver la hora, para no torturarlos acá mucho más tiempo. Entonces, miren la película.
Los que no la vieron. Y después pongo la cajita de texto y seguimos compartiendo en las historias. Me parece que es interesante para hacernos cargo de... por supuesto que la película muestra más, no es solamente los cuerpos, si bien está muy incluido el tema de los cuerpos, porque bueno, Cristina quiere ser Christian, trabajan en un lugar donde venden maquillaje y el laburo que hacen está enfocado a lo estético, pero el estar permanentemente mirándose al espejo también parece que es el cuerpo, pero en realidad es cómo se hablan todo el tiempo. Me gustaría conocer tu interpretación del final de la peli. Bueno, te lo digo, Laura, y entonces todos los demás no escuchen, los que no la vieron. Me pareció muy interesante en el final cuando hacen el intercambio con lo que ellos ven en el reflejo. Ellos están permanentemente mirando el reflejo en el espejo, ¿sí? Lo que yo digo que es el diálogo interior, nuestro relato interno cotidiano. Y en un momento se empiezan a pelear con el reflejo y entonces dos personajes es como que echan a ese reflejo. Podríamos decir que eso también se presta a varias interpretaciones. Pero en el final lo que sucede es, y voy a contar el final, así que se pueden ir los que no vieron la peli y lo ven grabado, en el final hacen un intercambio. Es decir, la persona que estaba antes mirando, o sea, el espejo queda adentro del espejo y hacen este intercambio, ¿no? Con el reflejo. Y yo creo que es una interesante manera de jugar con darle el lugar, por eso digo, es muy subjetivo, es una interpretación, pero hacer este intercambio habilita al poder cuestionarnos todo lo que hubiésemos elegido si hubiésemos confiado en nosotros mismos y en nuestra voz de nuestra intuición, en realidad en nuestro ser, todo lo que hubiésemos querido ser y que tal vez no nos animamos por vergüenza, por el que dirán, por las millones y millones de creencias que nos han limitado, que nos limitaron el ser. Entonces, para mí esta interpretación de que el que eran queda dentro del espejo y entonces salen a la vida vamos a decir, las otras partes, no es la parte crítica, sino, no es, porque por eso digo el estado de la asociación, ¿no? Una cosa es el relato interno en donde uno se está criticando, pero cuando uno se está criticando, se está juzgando o tiene miedos y todas esas boludeces mentales que se dicen, que en realidad son pensamientos, y que hay que reconocer de dónde vienen esos pensamientos, de la base de datos que tenemos de información, de estupideces que no sirven para nada, pero que uno se las dice. Y esa información, ¿de dónde viene? Si esa base de datos, estamos conectados a esa base de datos, ¿de dónde viene? Tenemos que reconocer de dónde viene esa información. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta que no es verdad. Y entonces en la película hacen un intercambio de esto. No es que hacen un intercambio y sale a vivir la vida el relato interno crítico, no, porque esos son los pensamientos. Sino que para mí lo simbólico se queda afuera, se queda adentro el que era antes y sale a la vida, vamos a decir, el personaje sale a la vida la parte que no se permitió ser. Es decir, podríamos pensarlo como habitar el ser que en verdad somos y permitirnos eso. ¿Y cómo nos lo permitimos? Siendo. Entonces, para mí o por lo menos esa es mi interpretación, de darme el lugar que antes no me dieron, ni me di, porque no me dieron, nuestros padres no nos lo dieron porque tampoco lo tenían. Esto, como siempre digo, si yo te pido, che, me prestas una campera amarilla, no me la puedes prestar si no la tenés. Entonces lo mismo pasa con nuestros padres. No nos pueden dar algo que no tienen. Entonces si ellos no están habitando su espacio energético para ser, entonces no vamos a poder copiar eso. Y ahí voy, insisto, con esto de ser lo que el niño requiera.
hay que estar dispuestos a hacer. Y si no lo somos, bueno, hay que estar dispuestos a acomodarnos nuestras cositas internas para que los chicos no copien esto. Pero no para que los chicos no copien esto, sino para ser lo que quiero ser. No voy a estar condicionándome por ellos, sino que si yo me permito ser quien soy, los demás van a poder copiar esto y van a poder ser ellos mismos. Y entonces acá hay un montón de cositas para poner en su lugar. Porque para eso tenemos que dejar de controlar, dejar de juzgar. Ahora, si vos querés que ellos hagan lo que vos querés, como por ejemplo que estudien esto, que hagan esto, que trabajen de esto, que se casen y que tengan hijos y que después y le planees la vida entera, que eso que es proyectar, no hay una libertad de elección. Entonces ellos no van a poder ser ellos mismos, porque van a estar muy ocupados cumpliendo las expectativas de sus padres. Entonces, si yo sí estoy siendo y estoy viviendo en el espacio energético que es mío y habito mi lugar, escuchate Mindset Madre, donde también planteo que cuando uno no habita su lugar y ocupa el lugar del otro es un quilombo y no va a poder tampoco ser uno mismo. Necesitamos ocupar nuestro lugar, nuestro espacio, y ahí vamos a poder vivir. Si lo elegimos, vamos a poder ser quienes somos realmente, quienes somos. Pero esto también es una elección. Si tuviste padres que ya lo hacían, lo copiaste y es mucho más fácil, sí. Pero si no, no importa. Cuando te das cuenta que sos dueño de tu cerebro, puedes elegir diferente y ahí vos puedes hacer estas nuevas elecciones y elegir esto que estoy diciendo. Pero tenemos que tomar conciencia de que es una elección. Y se me apagó una luz. Y entonces, si es una elección, lo puedes elegir ahora. Si nunca lo elegiste antes, no importa. Te vas a poner a hacer drama porque nunca lo elegiste antes. 30 días de Adictos a la Queja tienen en el podcast para escuchar. Hola, mando a mi hija de 11 años a inglés y ella no lo elige. ¿Está mal? No está ni bien ni mal. Vos podés manipular a tu hija para que quiera ir. Podrías estar... Ahí vamos con el tema de los juicios, ¿no? Vos podés manipularla. La cuestión es para qué querés que vaya a inglés. Y la otra es... justo pasó algo de eso en casa. Y yo opiné distinto a los padres en cuestión. Y más allá de que no soy la madre, igual tengo ahí... Siempre tengo opiniones muy distintas, pero yo lo que cuestioné es qué tal que se le da la libertad a los chicos de elegir cómo quieren aprender inglés. Es decir, inglés es una materia que tienen en el colegio. Y yo mi opinión ahí es, hay distintas maneras, o por lo menos yo le dije esto a Gabriel, hay distintas maneras de aprender inglés. Y encima tenemos un ejemplo muy cercano, que es la pareja, digamos, de su hermana, que aprendió solo a hablar inglés viendo películas. Entonces lo primero que cuestioné es que los chicos miran las películas en español. Es decir, que no las miran subtituladas. Entonces yo le dije, hola, ¿qué tal? Si ellos tienen inglés, el primer cambio a hacer acá me parece que es que miren las películas en inglés. Con subtítulos ya tienen edad para leerlo, ¿no? Bueno, los chicos no lo hacían. Yo eso lo cuestioné hace un montón. Y lo otro que dije es que a mí me parecía que tal que se les preguntara a ellos de qué distinta manera les gustaría aprender inglés. Porque la verdad es que hay un montón, están las formas clásicas y convencionales y hay otras maneras. Y hoy hay un montón de maneras. Es más, si te fijas en YouTube, para aprender inglés gratis, tenés un montón de otras formas, como esto de ver películas. Podrías ver películas en inglés con subtítulos en inglés. Es decir, hay un montón de distintas formas. Entonces yo soy partidaria de involucrarlos y que ellos elijan. Entonces, tal vez no es inglés sí o inglés no, sino que también está bueno
o me parece interesante que el adulto reconozca desde qué lugar lo está eligiendo. Cuando el adulto hace algo muy relevante, a los chicos ya les molesta, y es lógico, porque cuando nosotros éramos chicos nos molestaba también. ¿Se entiende? Es decir, cuando hacemos algo muy relevante es como que queda, como que hacemos el tema muy relevante, vamos a pensar en el inglés, y al niño se lo hace más chico. O sea, este es el niño y este es el inglés, como un monstruo. O sea, ¿se entiende? Se hace súper y más importante. Entonces, si estamos haciendo más importante algo que al chico, nunca vamos a tener la buena predisposición del niña, persona, adolescente, da igual. Entonces está bueno cuestionarnos desde dónde lo hacemos, o por lo menos yo se lo cuestioné a Gabriel, le cuestioné eso, el desde dónde, y él no dar por hecho y que él elija, y por qué no hacerlos elegir, y él lo vio más a nivel resultados y practicidad, y yo les dije, yo le pregunté a los chicos qué preferían, por ejemplo, porque me parecía que estaba bueno que él escuchara, así que se los pregunté yo. Yo cuando nosotros comemos en la cocina soy a hacer preguntas. Ellos están acostumbrados a las preguntas raras, a las preguntas incómodas, pero están acostumbrados a que nunca voy con una pregunta normal. Hacía ruido de grillo la luz, dice. ¿En serio? Ah, bueno, puede ser que tengo la compu que esté haciendo ruido. Mi nene de 10 está aprendiendo a hablar en griego mirando videos en YouTube y con el traductor. Y eso fue elección de él. Claro, ¿ves? Esto es lo que decía. El traductor de Google. Bueno, yo soy muy partidaria de eso. Santi contestó que prefería ir inglés clásico, digamos, tipo particular o en un instituto, cosa que igual seguí cuestionando porque dijo, porque si no yo solo no lo haría. Y en realidad lo que quiso decir es que es verdad que él está funcionando así, en donde hay que tener voluntad para hacerlo, y si no, no lo hace. Y él dijo eso. Y a mí me pareció más interesante revisar su autoimagen y cómo él se ve a sí mismo que el inglés. Pero bueno, veíamos cosas distintas. Es decir, Gabriel estaba enfocado en el tema del inglés, y a mí me pareció más relevante observar cómo él se ve a sí mismo y cómo está funcionando. Y una cosa es cómo funciona y otra cosa es cómo cree que es. Y es como que yo ya, el hecho de ser muy observadora, ya tengo argumentos para usar a mi favor y poder cuestionarles para actualizar su autoimagen, como por ejemplo esto que conté del ejercicio antes, que volvimos de lo de mis suegros y que de allá de la playa, y que él ahora está haciendo ejercicios y lo hace todos los días. Entonces yo empiezo a usar a mi favor estas conductas de él, como diciendo, ¿cómo no era que no puedes hacer nada vos por voluntad propia? Y mira cómo estás haciendo, ¿no? Esto, como usar la evidencia de su conducta. Pero bueno, siempre soy más observadora de esto, de cómo uno se ve, y la confusión entre lo que elegís y lo que crees que sos. Y eso pasa en todos los adultos, que por supuesto en los chicos también, porque los chicos están copiando el funcionamiento de los adultos, que es lo mismo. Bueno, ¿cómo nos desviamos con los niños y los cuerpos y los juicios de los cuerpos? Y claro, y cómo yo de los niños los traigo a los adultos, ¿vieron? Porque los chicos están modelando con nosotros. Ahora, estos guachos me copian un montón de cosas a mí, como por ejemplo que le ponen picante a todo. ¿Qué era lo que estaban copiando el otro día que me reí y yo decía otra cosa más? Algo con la comida era, bueno, no importa. Pero yo me reía porque digo, esto de copiarme y agarrar un libro y leer, por ahora no me copian. Pero bueno, no tengo expectativas. Y cuando uno no tiene expectativas, después las cosas pasan.
No lo hago relevante, solo que miento. Me voy a hacer cargo de la expectativa que tengo, que les proyecto. Que tiene que ver con esto que dije antes de que las cosas que hubiese hecho yo en mi adolescencia si YouTube existía. Con tener más curiosidad y de querer saber algo y en lugar de preguntarlo, que lo busquen. Reconozco, tengo expectativas sobre eso, de decir, ¿lo buscaste en internet? No, bueno, búscalo. Entonces hay cosas que no se las respondo a propósito para que lo busquen y ahí me di cuenta de mis expectativas. Eso es más fácil, a mí me pasa. Que de todas maneras no significa que porque lo estén buscando en internet sea una verdad, ¿no? Pero bueno, me refiero al tema de la curiosidad, al querer saber y ponerse a investigar. Que por supuesto les preguntas algo de fútbol y saben todo. Bueno, con respecto a la película, ya dije que pensaba del final, que para mí es darle el espacio al ser. Y cuánto nos damos espacio al ser. Que si estamos enfocados en criticar al cuerpo y en cada vez que vemos el cuerpo pensamos que hay algo mal en eso y después entonces elegís hacer dieta para verte más delgada, más delgado, y después elegís ir al gimnasio o hacer ejercicio para tener el cuerpo más tonificado, ¿qué es lo que verdaderamente estás eligiendo? Porque este ejemplo que acabo de poner, que es el más típico y el más común, lo que hace es darle de comer a los juicios que ya tenías y esos juicios te van a crear más juicios, porque no podemos crear una verdad desde un juicio. Un juicio crea más mentira, un juicio va a crear más juicio, no va a crear verdades. Entonces ahí, por eso yo soy muy intensa e insistente con revisar desde dónde elijo lo que elijo, porque eso es lo que nos van a mantener atados a las mentiras y a los juicios. Y hablo bastante de esto en el podcast, así que si no escuchaste Mindset Madres, te lo recomiendo. Lo tenés en el podcast y en YouTube. Mañana hacemos Mindset de Juicios, como todos los lunes empezamos al mediodía, así que tenés tiempo para anotarte. Al mediodía iniciamos. Y bueno, los que hicieron juicios 1 esta semana van a estar más familiarizados. Los que no hicieron nada o no hicieron ningún mindset y se van a meter por primera vez en uno con cuerpos, tengan paciencia y amabilidad. ¿Va a ser incómodo? Me estuvieron preguntando si va a ser incómodo. Yo cuando pienso que hago un mindset y digo, este es el más lindo y no es incómodo, siempre hay gente que la pasa mal y que se incomoda. Entonces creo que ya no puedo decir que hay alguno que no sea incómodo. ¿Son todos incómodos? Sí, pero no es una incomodidad que perturbe, sino que es una incomodidad que te muestra más de vos, te muestra más conciencia de lo que estás eligiendo, te muestra a los juicios, sí, queda muy ahí el descubierto. Y me parece que más incómodo que el mindset es la incomodidad de vivir con los juicios y sostenerlos desde el modo zombie. Yo creo que vivir en el modo zombie es más incómodo que te incomoda una semana de mindset en donde vas a poder ser más consciente de las cosas que estás eligiendo, de cómo estás funcionando en la vida hoy y sobre todo que más allá de que es incómodo un rato, después eso te hace despabilarte o como dice Gise, te da unas patadas craneales en la cabeza y eso te permite elegir algo distinto. Entonces la incomodidad a veces es simplemente como un puente para nuevas elecciones, así que no le tengas miedo ni a este mindset
ni en ningún otro mindset. Creo que más miedo le deberías tener al quedarte en el modo zombie y desperdiciar tu vida en modo zombie, en lugar de estar creando la vida que querés vivir, sea lo que sea que vos quieras. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron acá, ya 1 hora y media en vivo. Dice Gise, terribles patadones, que viene a full este año haciendo mindset todas las semanas. Gracias a todos los que estuvieron acá en vivo y a los que lo van a ver grabado. Y bueno, a la 1 de la mañana tienen episodio nuevo del podcast, así que nos estamos viendo por aquí. Un beso, Leo. Gracias a todos por estar acá. Un abrazo grande.